La actividad número 6 nos dice lo siguiente: consideremos la información resumida en la tabla de 40 trabajadores de una clínica sobre el número de cargas familiares. Datos entregados en Excel, guía número 5, actividad 6. Entonces, la actividad A dice complete la tabla. Vamos acá a nuestro Excel. Acá tenemos que completar la tabla. Entonces, el filtro está agregado, así que simplemente apretamos aquí. Nos dice que las variables son 0, 1, 2, 3 y 4. Aceptamos y vamos agregando los valores. Es igual 0, presionamos. Es igual 1. Esto tiene que ser en orden porque es una variable cuantitativa, así que lo ideal es que sea en orden. Ya, la frecuencia absoluta nuevamente es la cantidad de personas que en este caso tienen 0 cargas familiares. Recuerden que la clase acá le podemos cambiar, de hecho, mantenemos por ahí como clase, colocamos número de cargas familiares. Aquí ajustamos el texto. La frecuencia absoluta se refiere a la cantidad de trabajadores, ¿ya? De trabajadores. Vamos generando aquí un poquito. Recuerden que la frecuencia relativa se suele denotar con el HI, ¿no es cierto? HI, y la frecuencia relativa porcentual se denota con HI porcentual. La frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta es, o se denota, eh, acá, con FI minúscula. La frecuencia absoluta acumulada se denota con FI mayúscula, ya que se refiere a la frecuencia, a los valores que se van sumando desde esa frecuencia, desde la frecuencia acumulada. Despacio, pero ya lo decimos. Y la frecuencia relativa acumulada se refiere a la frecuencia, la frecuencia relativa acumulada porcentual se refiere a la suma de la frecuencia relativa porcentual. Entonces vamos completando la tabla. Como hacíamos anteriormente, igual vamos a usar la función contar.si. El rango son todos los trabajadores, ¿cierto? Ellos. Vuelvo por arriba, punto y coma, y mi criterio es 0. Presiono Enter. Ahí lo pueden hacer de uno en uno. Yo voy a empezar a usar la función fijar celda para no tener que estar haciendo esto tanto rato y repitiendo siempre lo mismo. Entonces presiono F4 y fijo las celdas, punto y coma, y agrego el criterio. Enter y luego copio la fórmula hacia abajo. Ahí tengo lista la cantidad de trabajadores. Ahora realizo la autosuma. Me dan 40 trabajadores que me decían que era el total. Ahora la frecuencia relativa, ¿no es cierto? Igual voy a usar la función de fijar la celda. Como todos estos números se tienen que, cada una de estas frecuencias relativas se tiene que dividir por el 40, ¿no es cierto? Presiono el 40 una vez y presiono F4 con el teclado, ¿no es cierto? Y Enter. Y luego arrastro la fórmula y el resto se calcula automáticamente. Realizo la autosuma y me da 1. La frecuencia relativa porcentual, recuerden que es lo mismo que la frecuencia relativa, pero solamente en formato de porcentaje, así que copio todo, porcentaje, y acá autosuma, enter. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Que es la cantidad de trabajadores en este caso. Entonces, recuerden que funciona así. Conservo la primera, luego se suma la anterior más la que está en esa misma línea, que sería el 6. Enter. Y desde la segunda ya puedo copiar la fórmula hacia abajo. Recuerden que esa celda no lleva total. Luego acá, lo mismo. La frecuencia relativa acumulada porcentual. Utilizo la frecuencia relativa porcentual, ¿no es cierto? Conservo la primera y luego en diagonal
sumo la anterior más la que está en esa línea, y desde la segunda, o sea, desde la segunda celda, ya puedo copiar la fórmula hacia abajo. Y ahí me realiza la suma. Si aquí dice 40, ¿no es cierto? Tiene que coincidir con ese 40. Y si acá dice 100, ¿no es cierto? Acá, de igual forma, debe decir 100. Ellas ambas, o sea, ellas siempre deben coincidir siempre. Luego, vamos a responder las preguntas. La tabla está completa, no hay nada más que hacer acá. Vamos a la pregunta A, dice, o sea, la pregunta B. ¿Cuántos trabajadores tienen menos de dos cargas familiares? Cuando hablamos de menos, se refiere a cuántos tienen una carga familiar y cuántos tienen cero. Para ello vamos a la frecuencia absoluta acumulada. La respuesta sería 8 trabajadores tienen menos de 2, es decir, tienen 0 cargas familiares y una carga familiar. ¿Por qué me voy a la frecuencia absoluta acumulada? Recuerden que ese 8, ¿no es cierto?, se obtiene al sumar los que tienen 0 cargas familiares y una carga familiar. En este caso sean 2 más 6, y ellos me dan 8. ¿Ya? Así se va a interpretar la frecuencia absoluta. Luego me dice la pregunta C. ¿Qué porcentaje de los trabajadores tienen dos cargas familiares? Vamos acá. Porcentaje que tienen dos cargas sería el 40%. Vamos a aumentarlo en verde igual. ¿Ya? Ese 40% tiene dos cargas familiares. Vamos a la pregunta D. ¿Qué porcentaje de los trabajadores tienen tres o más cargas familiares? Me están preguntando porcentaje y tienen tres o más. Es decir, tendríamos que sumar a ellos dos. Vamos a escribirlo aquí. Porcentaje de trabajadores que tienen tres o más cargas familiares. Entonces la respuesta, voy a combinar y centrar la celda. La respuesta de bajar acá es igual. Esos tienen 3, ¿no es cierto? Me dice 3 o más, así que sumo ellos más los que tienen 4. Y sería el 40%. Voy a dejar mi respuesta en verde. Y por último, me dice, construir un gráfico adecuado que represente la información. Puede ser cualquiera de los dos, gráfico de barra o circular. Así que vamos a insertar un gráfico circular. 3D, ¿cierto? Que quedan más bonitos. Por aquí. Después lo vamos a correr hacia abajo. Seleccionar datos. Acá esta es la distribución. Porcentual según número de cargas variables de los trabajadores. Se puede especificar más todavía. Ya, y los valores de la serie serían los de acá, de esa tablita, sin considerar el 100%. Aceptamos y luego acá editamos, porque aquí aparte desde el 1 hasta el 5, nosotros partimos desde el 0 hasta el 4, así que tenemos que cambiar los datos sí o sí. Aceptamos y colocamos algún gráfico donde la información quede más clara. Ya en ese caso ahí estaría más clarito. Ponemos todo esto por acá, donde no moleste, ¿no es cierto? Y lo dejamos ahí. Y ahí tenemos listo nuestro gráfico.